¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva presentación. El día de hoy vamos a ver un tema muy afianzado en lo que es el mes de octubre, que es la famosa fiesta de Halloween. Vamos a estar viendo un poco este tema desde el punto de vista religioso. Obviamente vamos a ver cuáles son los aspectos que se discuten dentro de este tema y qué es lo que tiene la Biblia para enseñarnos acerca de esta tan popular fiesta de este mes de octubre. Pero antes de comenzar, los invito por favor a que inclinemos nuestros rostros y hagamos una pequeña oración al Padre. Amado Padre, que moras en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das. Te agradecemos, Señor, en esta oportunidad nos puedas acompañar a poder escudriñar un poco más tu escritura, poder conocer un poco más de tu palabra, Señor. Ayúdanos también a poder ponerla por obra y a poder ser portadores de tu luz, Padre. Porque todos estos favores te pedimos y agradecemos, y lo que más te suplicamos es que vengas en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar este estudio que lo hemos titulado El origen del Halloween. Como les comentaba, vamos a ir viendo un poco la historia de esta fiesta, de dónde viene, dónde se origina, cuáles son sus características, qué elementos son los que se manejan dentro de esta fiesta, y vamos a ir viendo qué es lo que la Biblia va diciendo sobre esta costumbre en específico, ¿no? Todos los años, a comienzos del mes de octubre, las diferentes tiendas, supermercados, malls y demás centros de comercio comienzan a decorar sus escaparates con brillantes máscaras de calaveras, lámparas de calabazas y una que otra calcomanía de una bruja o un murciélago o un gato negro, anunciando así la próxima llegada de Halloween e instando a su clientela a comenzar las compras. Los niños comienzan a pensar qué casa podrá ser la que más dulces dé. Los jóvenes comienzan a planificar las fiestas de disfraces y los adultos llenan sus alacenas de diferentes dulces para evitar que sus casas sean redecoradas con huevos o con papel higiénico. De una u otra manera, todos hemos participado de esta festividad, ya sea dando dulces, usando disfraces, decorando nuestras casas o llevando comida a los cementerios. El Halloween es una de las fiestas más esperadas del año. Según la escuela keynesiana de pensamiento económico, los grandes gastos de vacaciones pueden tener importantes beneficios a corto plazo para la economía al fomentar compras adicionales que de otro modo no se realizarían. Según la Federación Nacional de Minoristas, la NFR, en 2019, los estadounidenses planearon gastar casi un récord de 8.8 mil millones de dólares en Halloween, el tercer Halloween más caro después de la recesión. La NFR espera que casi 7 de cada 10 consumidores celebren la festividad. Este año cada uno gasta un promedio de alrededor de $86 entre disfraces y dulces. Si bien el Halloween es considerado por lo general como una fiesta estadounidense, lo cierto es que es esperada por millones en todo el mundo. Todas las culturas tienen, además, celebraciones similares a esta. Y es que el culto a los muertos o a lo oculto ha sido desde antaño una costumbre muy arraigada en la sociedad. Ahora, una importante pregunta sería: ¿qué es realmente el Halloween? A lo largo de este estudio vamos a analizar los orígenes de esta fiesta, sus componentes, su evolución en el tiempo y por qué la Biblia prohíbe esta fiesta y otras similares. Vamos a ir un poco atrás en la historia para conocer un grupo de personas de la época antigua, que son los celtas. Para poder entender mejor las costumbres que forman parte de esta tan celebrada festividad, debemos viajar en la historia hasta hace más de 1000 años atrás para conocer a los celtas. Los celtas fueron pequeñas tribus europeas
cuyas costumbres sentaron las raíces de lo que ya hoy conocemos como el Halloween. La palabra celta, designada al conjunto de pueblos indoeuropeos de lengua y culturas celtas que habitaban principalmente la actual Francia, parte de Bélgica y de Suiza y norte de Italia, inmediatamente al norte de los Alpes, así como también las islas británicas de Gran Bretaña e Irlanda, y que también invadió buena parte de la meseta interior de la península ibérica mucho antes de la llegada de los romanos a estos territorios. Las principales festividades eran trimestrales y estaban relacionadas con las estaciones y la fertilidad agropecuaria. La primera fiesta, que se celebraba el 1 de febrero, se llamaba Imbolc. Esta era en relación con el parto de las ovejas. Se ofrecía leche de dicho animal a la diosa Brigid. La segunda fiesta, el Beltaine, se celebraba a principios de mayo. El fuego de Bel o bello fuego, en honor del dios Belenos. Se encendían hogueras y se hacían pasar los animales por entre las llamas para defenderlo de las plagas. Luego, a principios de agosto, se celebraba el Lughnasadh, la fiesta de Lugh, también denominada Lleu en Gales y Lugus en Francia. Era la fiesta de la cosecha. Y finalmente, a principios de noviembre, se celebraba la fiesta de Samaín, o el final del verano. Era la festividad más importante y el principio del Año Nuevo. De estas 4 fechas, nos vamos a enfocar en la última, el Samaín, o Samhain. Es la festividad de origen celta más importante del periodo pagano en Europa hasta su conversión al cristianismo, en la que la noche del 31 de octubre y al 1 de noviembre servía como celebración del final de la temporada de cosechas en la cultura celta y era considerada como el Año Nuevo celta, que comenzaba con la estación oscura. Es tanto una fiesta de transición, el paso de un año a otro, como de apertura al otro mundo. Su etimología es gaélica y significa fin del verano. En la actualidad, el Samhain continúa celebrándose por los seguidores de movimientos religiosos neopaganos como la Wicca y el druidismo. Se sabe que las festividades del Samhain se celebraban muy posiblemente entre el 5 y el 7 de noviembre, a la mitad del equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, con una serie de festividades que duraban una semana y finalizaban con la fiesta de los espíritus, y así se iniciaba el Año Nuevo celta. Esta fiesta de los espíritus era una de las fiestas principales, pues celebraban lo que para los cristianos sería el cielo y la tierra, conceptos que llegaron solo del cristianismo. Para ellos, el lugar de los espíritus era un lugar de felicidad perfecta en la que no había hambre ni dolor. Los celtas celebraban esta fiesta con ritos en los cuales los sacerdotes druidas, sirviendo de médiums, se comunicaban con sus antepasados, en espera de ser guiados de esta vida hacia la inmortal. Se dice que los espíritus de los ancestros llegaban en esta fecha a visitar sus antiguos hogares. Este pequeño resumen histórico lo sacamos de la conocida fuente de Wikipedia y de otras fuentes que también estamos poniendo aquí en el documento para que lo puedan revisar posteriormente. Ahora vamos a pasar a ver los componentes de Halloween, cuáles son las características más comunes. Y una de ellas son por los disfraces, los famosos disfraces de Halloween. Además de causar problemas y dañar los cultivos, los celtas pensaron que la presencia de los espíritus de otro mundo facilitaban que los druidas o los sacerdotes celtas hicieran predicciones sobre el futuro. Para un pueblo completamente dependiente del mundo natural, que es volátil, estas profecías fueron una fuente importante de comodidad y dirección durante el largo y oscuro invierno.
Para conmemorar el evento, los druidas construyeron enormes hogueras sagradas, donde la gente se reunía para quemar cosechas y animales como sacrificio a las deidades celtas. Durante la celebración, los celtas usaban disfraces que consistían típicamente en cabezas y pieles de animales, y trataban de contar la fortuna de los demás. Años después, cuando la fiesta de Halloween comenzaba a sentar raíces, las personas usaban disfraces como protección. Se creía que los fantasmas regresaban al mundo terrenal y las personas pensaban que se encontrarían con ellos si abandonaban sus hogares. Para evitar ser reconocidos por estos fantasmas, las personas utilizaban máscaras cuando abandonaban sus casas al anochecer, de modo que los fantasmas los confundirían con otros espíritus. Otra costumbre conocida dentro de esta festividad es el famoso truco o trato. La tradición estadounidense de truco o trato de Halloween probablemente se remonta a los primeros desfiles del Día de las Almas en Inglaterra. Durante las festividades, los ciudadanos pobres rogaban por comida y las familias les daban pasteles que se llamaban pasteles de almas, a cambio de la promesa de orar por los familiares muertos de la familia. La distribución de pasteles de alma fue fomentada por la Iglesia como una forma de reemplazar la antigua práctica de dejar comida y vino para los espíritus vagabundos. La práctica a la que se hizo referencia como aturdir el alma finalmente fue retomada por niños que visitaban las casas de su vecindario y recibían comida, bebida y dinero. Otro elemento que vemos en esta festividad son los famosos gatos negros. Hay algunos que evitan cruzarse con gatos negros temiendo que les traigan mala suerte. Esta idea tiene sus orígenes en la Edad Media, cuando muchas personas creían que las brujas evitaban la detección al convertirse en gatos negros. Otro elemento encontramos en las calabazas. Antiguamente, durante la Edad Media, para ser precisos, la Iglesia Católica de entonces instaba a los fieles a orar por las almas atrapadas en el purgatorio. El purgatorio era el lugar entre el cielo y el infierno, que si bien no era tan malo como el infierno, era un lugar donde las almas sufrían hasta que sus familiares lograban orar suficiente para poder librarlos. Entonces, había un grupo de personas, mendigos generalmente, que iban de puerta en puerta pidiendo comida a cambio de orar por las almas del purgatorio. Estas personas usaban faroles, que consistían en nabos ahuecados cuya vela evocaba el alma atrapada en el purgatorio. Con el tiempo se cambiaron los nabos por calabazas, que eran más fáciles de encontrar y más fáciles de cortar. Luego vamos a ver un poco cómo se fue cristianizando esta fiesta, porque como pueden ver, todos los elementos que están dentro de esta festividad tienen la mayoría sus orígenes en la Edad Media y fueron adaptaciones de diferentes costumbres, como ven, paganas, que se fueron mezclando y se fueron agrupando en esta celebración en específico, que para ellos en ese entonces era la transición de la época de calor, la época de verano, ya hacia el invierno. ¿Qué nos dice la historia, no? Porque la Iglesia Católica no se quedó atrás cuando en su trabajo por cristianizar al mundo de entonces pagano, trató de cristianizar, valga el término, las fiestas que ya se tenían. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV estableció el famoso Día de Todos Santos, originalmente el 13 de mayo. Y en el siglo siguiente, tal vez en un esfuerzo por suplantar la fiesta pagana con una observancia cristiana, se la trasladó al 1 de noviembre. El Día de Todos Santos se convirtió en un santo o santificado, víspera y por lo tanto Halloween. Al final de la Edad Media, los días secular y sagrado se habían fusionado. La Reforma esencialmente puso fin a la festividad religiosa entre los protestantes,
aunque en Gran Bretaña, especialmente Halloween, se siguió celebrando como una festividad secular. Junto con otras festividades, la celebración de Halloween estaba prohibida en gran medida entre los primeros colonos estadounidenses, aunque en el siglo XIX se desarrollaron festivales que marcaron la cosecha e incorporaron elementos del Halloween. Cuando una gran cantidad de inmigrantes, incluidos entre ellos los irlandeses, viajaron a los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, se llevaron sus costumbres del Halloween, y en el siglo XX esta festividad se convirtió en uno de los principales feriados de los Estados Unidos, especialmente entre los niños. El 13 de mayo del 609 después de Cristo, el Papa Bonifacio IV dedicó el Panteón de Roma en honor a todos los mártires cristianos, y la fiesta católica del Día de Todos los Mártires se estableció en la Iglesia Occidental. El Papa Gregorio III, más tarde, amplió el festival para incluir a todos los santos, así como a todos los mártires, y trasladó la observancia del 13 de mayo al 1 de noviembre. En el siglo IX, la influencia del cristianismo se había extendido a la tierra celta, donde gradualmente se mezclaba con los antiguos ritos celtas y los sustituía. Ya en el año 1000 después de Cristo, la Iglesia haría del 2 de noviembre el Día de los Difuntos, un día para honrar a los muertos. Hoy se cree ampliamente que la Iglesia estaba tratando de reemplazar el Festival Celta de los Muertos con un feriado relacionado con la Iglesia. El Día de las Almas se celebró de manera similar a la fiesta de Samhain, con grandes hogueras, desfiles y disfraces, y personas con disfraces de santos, de ángeles y demonios. La celebración del Día de Todos los Santos también se llamó All Hallows o All Hallow Mass, del inglés All Hallow Mass, que significa el Día de Todos los Santos. Y la noche anterior, la noche tradicional de Samhain en la religión celta, comenzó a llamarse All Hallows Eve y eventualmente Halloween. Esta parte la obtenemos de la Enciclopedia Británica. ¿Y qué dice la Iglesia Católica de todo esto? Sacado de la página web de esta iglesia, obtenemos el siguiente artículo, que se titula ¿Es malo celebrar el Halloween? ¿Tiene la fiesta de Halloween un origen pagano que fue posteriormente borrado por el cristianismo para introducir sus fiestas de todos los santos y de los fieles difuntos? La verdad es que no, todo lo contrario. La fiesta fue cristiana en su origen. Halloween es una palabra que aparece por primera vez en el siglo XVI, en concreto en el año 1556, y es una variante escocesa de All Hallows Evening, o sea, la noche anterior al día de All Hallows, que significa todos los santos. Los movimientos neopaganos quieren hacernos creer que Halloween procede de la fiesta pagana de Samhain, una fiesta gaélico-celta, cuya mención primera es en el siglo V después de Cristo, que se celebraba siguiendo los movimientos lunares. Nuestras fiestas cristianas siguen los calendarios provenientes del Imperio Romano, que son los que usamos, así el calendario juliano o el actual, el gregoriano, que usamos en España y en muchos países de Europa desde el año 1582. El resto de países se fueron adecuando a él en fecha posterior. ¿Tiene así la fiesta de Halloween un origen cristiano? La fiesta de All Hallows Evening o de All Hallows, que podemos traducir por Todos Santos, es una fiesta cristiana. Si bien no hay un origen celta ni pagano como acabamos de ver, tampoco lo hay romano, como a veces se dice, queriendo ligar esta fecha a la fiesta de la diosa Roma Pomona o del dios etrusco Vertumnus. Será en torno al año 609 después de Cristo cuando la fiesta surgió, debido a la dedicación del antiguo panteón romano como iglesia cristiana,
por parte del Papa Bonifacio IV, dedicada a la Virgen María y a todos los mártires. No obstante, la fecha inicial de la fiesta fue en el siglo VII, el día 13 de mayo. Al parecer, la fiesta del 13 de mayo vendría a cristianizar la fiesta de Lemuria, que era la festividad de los romanos. El reconocimiento final y completo en su extensión, no solo ya de la diócesis de Roma, llegaría con el Papa Gregorio IV en el año 835, cuando pidió al rey emperador Luis el Piadoso, hijo de Carlomagno, que marcara la fiesta en el día 1 de noviembre para todo el Imperio Sacro, posiblemente por influjo de las zonas británicas que ya lo celebraban ese día. Entonces, y tras ver el modo paganizado como se vive hoy la fiesta de Halloween, ¿es malo celebrarla? Halloween es una fiesta del paganismo. Celebra cambios de estaciones, la entrada de la oscuridad tras el paso por la mitad luminosa del año. También pretende protegerse ante los muertos que pudieran cometer contra los vivos algunos actos malvados. Esta fiesta así une aspectos de la magia, la fertilidad, el cambio de ciclo, el agradecimiento por los meses luminosos del año y petición de protección ante los meses de oscuridad. Como decía en el año 1985 el entonces cardenal J. Ratzinger, la cultura atea del occidente moderno vive todavía gracias a la liberación del miedo a los demonios que ha traído el cristianismo. Pero si esta luz redentora de Cristo llegara a extinguirse, el mundo recaería en el terror y la desesperación con toda su tecnología. No obstante su gran saber, existen ya signos de ese regreso de fuerzas oscuras, mientras en el mundo secularizado aumentan los cultos satánicos. Cabe recalcar que en ninguna parte de todo este artículo se cita un solo versículo bíblico. Mucho menos citan algo que nuestro Señor Jesús o sus apóstoles hayan dicho o hayan hecho. Solo se basan en lo que sus mandatarios pasados dicen. Es más, intentan desviar la atención del Día de Todos Santos, que es una fiesta también de origen pagano y es por ende satánica. Lo único que pretenden hacer es colocar un manto de cristiandad sobre festividades que, como hemos dicho, son satánicas, ya que lo que hacen es inducir a las personas a orar a personas que están muertas, algo que la Biblia prohíbe terminantemente. Con todos estos elementos en mente, vamos a pasar a hacer nuestro análisis bíblico de la situación. Como hemos visto en puntos anteriores, el punto central de Halloween es la celebración a los muertos. ¿Qué es lo que verdaderamente dice la Biblia acerca del estado de aquellos que ya han fallecido? En el principio, el Señor ya había dicho que iba a pasar cuando una persona iba a morir. Si nos vamos al libro del Génesis, en el capítulo 3 y el versículo 19, nuestro Señor le dijo a Adán, pues polvo eres y al polvo volverás. Al haber pecado Adán y Eva en el principio, allá en el Edén, el Señor les avisó que al morir volverían al polvo del cual habían sido tomados. Lo que hacía nuestro Señor era aclarar aquella vil mentira dicha por el enemigo, en el verso 4, no morirás. El Señor no dejó lugar a duda, no existía nada después de la muerte más que el polvo, es decir, la nada. A pesar de esto, el Padre aclaró el tema en diferentes puntos a lo largo de toda la historia bíblica, empezando por el hombre más sabio del Antiguo Testamento. Leemos en Eclesiastés en el capítulo 9, los versos 5 y 6, lo siguiente. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más
tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Aquí vemos que aquel que ha muerto ya no tiene parte en lo que se hace en el mundo. Este texto muestra que toda aquella persona que alega hablar de parte de alguien que ha fallecido no es más que un vil mentiroso. No existe ningún tipo de participación parcial o total en este mundo de alguien que ya ha muerto. El siguiente salmo reafirma esta aclaración. David nos dice en Salmo 115 y el verso 17, los que han bajado al mundo del silencio, los que ya han muerto, no pueden alabar al Señor. ¿Y por qué no pueden alabar al Señor? Porque están en el mundo del silencio, es decir, en el sepulcro. Están descansando, ya no tienen arte ni parte en lo que se hace aquí en el mundo. Otro argumento utilizado para decir que sí hay vida más allá de la muerte es el decir que al morir el alma de la persona sale del cuerpo y ésta queda divagando en la tierra o se va a otra dimensión. Sin embargo, esta afirmación no tiene nada de sustento bíblico, ya que en el Génesis se explica el tema con claridad. En Génesis 2:7 se dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Aquí se nos muestra una importante ecuación. Polvo más aliento de vida resultan en el alma viviente. El aliento, la palabra aliento, según la concordancia Strong, nos dice que viene del hebreo neshama, que quiere decir resoplido, viento, furia o aliento vital, inspiración divina, intelecto o aliento animal, aliento, alma, espíritu, hálito, que respira, soplo, vida viviente. La palabra espíritu, sacamos también de la misma concordancia, viene también del hebreo que es ruach, quiere decir viento, por semejanza aliento. Una exhalación sensible o incluso violenta. Es la vida, la ira, la insustancial, por extensión, región del cielo, por semejanza espíritu, pero solo de un ser racional. Aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, ira, lado, respiración, soplo, tempestuoso, vacío, en vano, viento. Finalmente, la palabra alma viene de la palabra nefesh, que quiere decir criatura que respira, animal, vitalidad, usado muy ampliamente en sentido literal, acomodando o figurativo como corporal. Es el aliento, el alma, el anhelar, el ánimo. Es importante comprender correctamente estos conceptos. El espíritu, el ruach, y el aliento, el neshama, son palabras que son intercambiables. Se refieren a la chispa de vida que proviene de Dios, aquello que hace que la materia, el polvo, se active. Mientras que el alma, el nefesh, es la criatura, la persona, el individuo. Esto implica que cuando Dios sopla el aliento de vida sobre el polvo, se crea un tercer elemento, el ser. Entonces, ¿qué pasa cuando el Espíritu de Dios, o sea, la chispa de la vida, se retira? Eclesiastés 12:7. Pues ese día el polvo volverá a la tierra y el Espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Esta cita muestra que el Espíritu que regresa a Dios es el de la vida, el ruach, no la persona, o sea, el nefesh. Porque si la persona al morir se fuera a morar con Dios, entonces vana es la prédica de la resurrección. El mismo Señor Jesús nos aclara el tema en el libro de Juan, en el capítulo 5, los versos 28 y 29, donde nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En este texto vemos que se afirma que las personas fallecidas
únicamente se levantarán de su descanso el día de la resurrección, cuando el Señor así lo disponga, no antes. Como habíamos visto, la Iglesia Católica se encargó de perpetuar el culto a los muertos a través de la fiesta del Día de Todos Santos, fecha en la cual muchos acuden a los cementerios a visitar a sus seres queridos. Sumado a esto está la costumbre de pedir la intercesión de los muertos, ya sea de los santos o de María. Esta es otra práctica que va en contra de las enseñanzas de la Biblia. Nos dice el Rey Sabio en Salmos 6:5, pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? En Salmos 88:10 nos dice también, ¿acaso entre los muertos realizarás maravillas? ¿Pueden los muertos levantarse y darte las gracias? Selah. El dolor que deja la partida de un ser querido es dolorosa en la mayoría de los casos. Sin embargo, no podemos refugiarnos en las costumbres paganas y satánicas que afirman que existe vida luego de la muerte. Puede que las citas bíblicas sean un poco duras, pero son necesarias para que ni siquiera consideremos la idea de participar en cualquiera de las actividades relacionadas con el Halloween o el Día de Todos Santos o cualquier festividad similar. Al hacerlo, no solo significaría que estamos rompiendo la ley de Dios, sino que además significaría cerrar la puerta al Padre para abrírsela al mal. Esto podemos afirmarlo con lo que dice Deuteronomio 18, los versículos del 10 al 13, donde se nos dice: no sea hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación al Señor. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios los echa de delante de ti. Serás íntegro para con el Señor tu Dios. Es el Señor el que afirma que este tipo de acciones son abominables, es decir, este tipo de acciones no son dignas más bien de repulsión, ya que en el centro son enteramente viles. Ningún ser humano que jamás haya pisado la tierra tiene ninguna autoridad para cambiar esta regla, ya que es mandamiento de Dios. Bien dice nuestro Señor Jesús en Mateo 5:17, no he venido a abrogar la ley y los profetas. Para concluir, consideremos el fragmento de un artículo llamado ¿A dónde van los muertos?, de una página que se llama La Biblia Habla. Y dice lo siguiente: estimados lectores, la Santa Biblia presenta claramente cuál es la condición de los muertos y a dónde van. La condición de ellos es un estado inconsciente e inactivo en el lugar donde fueron depositados o en el sepulcro. Puedo decir con seguridad que no hay ningún lugar en la Biblia donde se indique que el espíritu o alma del ser humano es una entidad o elemento independiente del cuerpo, que pueda sentir, pensar, actuar e ir al cielo o al infierno. Al contrario, la Biblia indica que los muertos van al polvo de la tierra o sepulcro. Luego, en la segunda venida del Señor Jesús, todos los que creyeron en Él y lo aceptaron como su Salvador resucitarán y vivirán eternamente en su reino. Finalmente, los incrédulos que no aceptaron al Señor Jesús resucitarán para ver la gloria del Señor y morir eternamente. Si el ser humano pudiera ir al cielo o al infierno en el momento de su muerte, entonces no habría necesidad de la resurrección. Pero como la Biblia asegura que hay resurrección, esta realidad contradice el concepto de que el alma o espíritu pueda ir al cielo a gozar o al infierno a sufrir.
Estimado lector, lo invito a que crea y acepte al Señor Jesús como su Salvador para que viva en su reino, para siempre. Hoy tiene esa oportunidad, mañana podrá ser demasiado tarde. Acepte hoy al Señor Jesús si no lo ha hecho aún y vivirá eternamente. Como se puede ver, tanto el culto a los muertos como cualquier otro elemento ligado a esta fiesta son de origen pagano y de clara adoración a la muerte. No tiene ningún sustento bíblico y no debe ser celebrada por un verdadero Hijo de Dios. El mensaje que nos dejó el Rey sabio todos esos siglos atrás nos llega a nosotros con más fuerza. Eclesiastés 12, 13 y 14. La conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Los invito a que abran sus Biblias, a que estudien la palabra de Dios y que pidan a Dios que los ilumine para poder encontrar la verdad. Vivimos en este mundo, pero no tenemos por qué ser parte de él. Y si tenemos niños pequeños que están en nuestro entorno, a ellos también debemos enseñarles a no ser parte de este tipo de celebraciones que, como hemos visto, no tienen nada que hacer con el mundo de nuestro Señor Jesús. El Señor los acompañe. Gracias.